Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos reunidos, ¿cierto?, para comenzar nuestra clase recuperativa del feriado que tuvimos la semana pasada. Vamos a partir, ¿cierto?, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto. Ya hemos pasado por lo que es la administración, el proceso administrativo, ¿cierto?, que es las características de un administrador. Este proceso, cierto, administrativo, donde partimos con la planeación y hemos ido viendo distintos enfoques, cierto, de esa planeación. Lo último que vimos fue planeación por objetivos, o la APO, cierto, y hoy día vamos a continuar con la planeación estratégica para terminar la materia que entra en la prueba. Planeación estratégica, ¿de qué estamos hablando? En la teoría administrativa, los conceptos de estrategia ya surgieron en la década del 60, pero en realidad la estrategia la podemos encontrar desde escritos milenarios, ya, donde en el área militar ya encontramos este concepto de estrategia para atacar, ¿cierto?, algún problema, o en nuestro caso administrativo, ¿cierto?, para poder lidiar con este futuro que nosotros tenemos que intentar lograr. Entonces acá tenemos, les presento un modelo ya de planeación estratégica de Steiner. Este lo sacamos del librito con el que estamos trabajando, y finalmente nos habla de cómo de estas tres grandes etapas ya de la planeación estratégica, en la que partimos con las premisas, que estas me dan, ¿cierto?, la finalidad de la organización, el por qué existe esa organización, ¿cierto?, los valores, los principios que tiene, y la evaluación externa y la evaluación interna de esta organización, ¿cierto?, de las oportunidades y amenazas, que es lo externo, y también de lo interno, que es las fortalezas y debilidades, ¿cierto?, puntos fuertes, que es aquí, y debilidades de la misma organización. Después de tener en claro, ¿cierto?, después de haber analizado esos puntos, pasamos ya a la etapa de planeación, que la podemos ir dividiendo, ¿cierto?, en estos tres niveles, ¿cierto?, jerárquicos que ya hemos ido hablando: el nivel directivo, el táctico y el operacional, o el nivel estratégico, el táctico y el operacional, ¿ya? En lo que primero, como planeación estratégica, ¿cierto?, que en nuestra plana mayor tenemos la misión de la empresa, los objetivos que nosotros tenemos a largo plazo, ¿ya?, lo que nosotros esperamos de un futuro más lejano. Después pasamos a nuestro segundo nivel, ¿cierto?, de la planeación táctica, donde tenemos programas de mediano plazo, ya con objetivos más particulares, porque sabemos que aquí ya tuvimos una subdivisión, ¿cierto?, en departamentos o en ciertas unidades. Así pasamos a la planeación operacional, donde ya ahí definitivamente son programas más de corto plazo, que de esta subdivisión de departamentos, ¿cierto?, se vuelve a subdividir en tareas más concretas, funciones más concretas. ¿Ya? Hay ciertas metas pueden ser semanales, ¿cierto?, o diarias, las que son más frecuentes. Y por último, ¿cierto?, después de que ya tenemos toda esta planeación lista de cómo vamos a ir subdividiendo las tareas para lograr estos grandes objetivos que tiene la planeación estratégica, viene la implementación y revisión, o sea, organización para implementar los planes que surgieron de acá, y eso también, ¿cierto?, va de la mano con la revisión constante, ¿cierto?, y la evaluación de los planes para esta mejora continua que hemos dicho,
siempre la hemos ido nombrando, ¿cierto? Y acá tenemos las bases de nuestra planeación estratégica. ¿Qué es lo que tenemos que sí o sí hacer para basarnos en esta planificación estratégica, ¿cierto? Primero es la formulación de los objetivos organizacionales. Para eso ya hay que hacer este análisis, ¿cierto? Que veíamos acá al principio. Partimos con esto, ¿cierto? Tenemos ya la razón de ser de la empresa, pero ahora tenemos que analizar de manera interna esta empresa y de manera externa, o no necesariamente una empresa, sino que una organización, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos de manera interna? Los puntos fuertes, los débiles, los recursos disponibles, o nuestras limitaciones, ¿cierto?, de recursos, las capacidades, las habilidades dentro de nuestro recurso humano, todo lo que tengamos bueno y malo. Y así también hacemos un análisis externo del ambiente y vemos ciertas oportunidades, amenazas, desafíos, reflexiones, cosas que no tenemos mucho en lo que, más allá de buscar cómo convivir con eso, nosotros no podemos hacer muchas modificaciones al respecto. Por eso se llama externo. Para eso nos puede servir, ¿cierto?, un análisis FODA, un Porter, ya que lo vamos a ir conociendo más adelante. Y luego de todo este análisis, ¿cierto?, empieza la formulación de las alternativas estratégicas. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder enfrentar esto que acabamos de analizar en el punto anterior, ¿cierto? Este análisis interno y externo. ¿Qué vamos a hacer? Y así formulo las estrategias con respecto a lo que yo quiero, ¿cierto? A lo que quiero llegar con lo que tengo. Entonces esta planeación estratégica la podríamos dividir en 5 etapas, ¿ya? Primero, formulo los objetivos organizacionales, o sea, la razón de ser de la empresa, porque existe la empresa, ¿cierto? ¿Qué necesidad está supliendo? Luego tenemos estas 2 auditorías, ¿cierto? Estas 2 análisis de manera externa y de manera interna, ya, para poder contemplar todo lo que todo el alcance que tiene, ¿cierto?, esta planificación. Luego idear las opciones y así ver, porque cada opción conlleva costos propios, ¿cierto?, cada productividad propia, analizar las opciones y elegir finalmente cuál va a ser el norte que se le va a dar a la organización. Y finalmente viene esta subdivisión, ¿cierto?, en los planes tácticos y operacionales que tienen que venir de esta planificación estratégica. Entonces dijimos, primer punto, formular los objetivos organizacionales, ¿cierto? La organización elige los objetivos globales que pretende alcanzar a largo plazo, definen el orden de la importancia y la prioridad en una jerarquía de objetivos, ¿cierto? Van y ven estos objetivos principales, lo que quieren ser como empresa o como organización. Esta primera etapa sirve para identificar las opciones estratégicas relevantes, es decir, cuál dirección estratégica debe seguir la organización, ¿cierto? Que es lo que habíamos comentado recién. Dentro de todas las opciones que yo tengo como estrategia para llegar a estos objetivos globales, veo cuál es, o probablemente no va a ser una sola persona, ¿cierto?, sino que toda la planta directiva, quienes van a decir, bueno, vamos a tomar esta ruta, y en base a esa ruta, ¿cierto?, vamos a ir después derivando hacia abajo con los planes tácticos y operacionales. Bueno, acá tenemos esta tablita, ¿cierto?, que nos interrelaciona un poco de cómo vamos a ir haciendo estas fases del programa, ya, para ir desarrollando a los ejecutivos, a los colaboradores dentro de la necesidad de la empresa. Ya dice establecer metas para aclarar sus objetivos, ¿cierto? Y eso está acompañado con esto, dice, díganme lo que esperan de mí.
¿Esto qué quiere decir? Para establecer estas metas que apuntan a este objetivo o a estos objetivos, el ejecutivo debe saber qué es lo que esperan de él, ¿ya? O el colaborador, ¿cierto? Debe saber qué es lo que esperan de él en este plazo determinado. Entonces, de ahí se desarrollan los planes de objetivos anuales o planes de objetivos individuales, ¿cierto? Con respecto a estas metas que hay que comunicarle, ¿cierto?, al ejecutivo. Después tenemos aprovechar mejor el recurso humano, y va acompañado con esta frase, ¿cierto?, denme la oportunidad de hacerlo. ¿A qué se refiere? A que si yo limito demasiado a mi personal, ya, o al colaborador, ¿cierto?, y le pongo demasiadas barreras, nunca voy a aprovechar al 100% las capacidades que tengan, porque en esas limitaciones puedo perder el lograr identificar alguna competencia que con estas limitantes, ¿cierto?, no es capaz de mostrar ese colaborador. Entonces aquí dice planeación organizacional, ¿cierto?, esta estructura de responsabilidades, etcétera, pero con cierta remoción de barreras para la eficiencia, o sea, no tan limitado. Ahí está de nuevo la magia del administrador, ¿cierto? Pero no tan limitado, porque vamos a perder el poder aprovechar de mejor manera las capacidades de cada una de las personas. Entonces debemos marcar la cancha, ¿cierto? Como se dice, marcar la cancha, pero con ciertas oportunidades o ciertas posibles intervenciones, un poco con esta libertad para poder identificar estas capacidades que puedo aprovechar, ¿cierto? Después orientar a los recursos humanos para que alcancen la eficiencia, ¿cierto? Y aquí dice, díganme cómo estoy haciendo las cosas. O sea, yo necesito generar esta evaluación de desempeño, ¿ya? Necesito ir haciendo cuantificable, ¿cierto? Medible estas tareas, esta eficiencia de cada uno para poder ir guiando de mejor manera su avance o su desempeño. Si no tenemos cómo medirlo, si no tenemos una evaluación de por medio, no vamos a saber dónde podemos estar siendo deficientes, ¿cierto? Puede ser corregir desviaciones en el desempeño de los ejecutivos. O sea, oriéntenme cuando sea necesario. Implica capacitaciones y orientaciones, o sea, debo preocuparme, ¿cierto? Dentro de este programa debo incluir capacitaciones y orientaciones para ir evitando o, aquí dice, ¿cierto?, corrigiendo desviaciones de lo que efectivamente nosotros vamos esperando. Y para eso puedo complementar, ¿cierto?, con capacitaciones o con campañas ya dentro de la misma organización, la que nos ayuden a ir a no perder este foco. Luego dice retribuir el valor de la aportación individual. Esto también hemos hablado en oportunidades anteriores, lo importante que es esta regulación, ¿cierto?, de las remuneraciones de acuerdo al desempeño del colaborador o de acuerdo a sus funciones. Y por último punto, ¿cierto?, garantizar el futuro de la empresa, se favorezca mi avance, o sea, tener, ¿cierto?, este sistema de remuneración, un plan de sucesión, ¿cierto?, para ir en este avance continuo. Después pasamos, ¿cierto?, aquí ya tenemos esta primera formulación de objetivos organizacionales, ¿cierto? Después pasamos a estas auditorías externas e internas. En la auditoría externa, o sea, nosotros nos preparamos en base al prever y preparar la empresa o la organización, ¿cierto?, en base a lo que podemos tener de factores externos. Las condiciones externas exponen desafíos y ofrecen oportunidades a la organización. Una amenaza muchas veces la podemos convertir también en una oportunidad con este concepto que nosotros tenemos
de mejora continua, ¿cierto? De buscar oportunidades, una amenaza fácilmente, lo puedo, no necesariamente fácil, pero sí lo puedo convertir en una oportunidad, dándole una vuelta y entendiendo que tengo que convivir con eso. Ya estas son mis condiciones nuevas, entonces bueno, le busco, le doy la vuelta y veo cómo lo soluciono. Entonces este análisis externo implica todos los mercados que abarque la empresa, los segmentos, los nichos, ¿ya? ¿Cuál es mi universo de clientes? Sus características actuales y futuras, ¿cierto? Lo que yo puedo prever dentro de lo posible. También hemos ido hablando de que eso nunca va a ser 100% seguro, porque no podemos predecir el futuro, ¿cierto? Por mucho que tengamos ciertas tendencias, podamos tener ciertas probabilidades, jamás vamos a tener la certeza 100% de cómo venga el futuro, pero acercarnos, ¿cierto?, a lo que es más probable que pase para estar más resguardados. Después, dentro de este análisis también busco la competencia directa e indirecta, ¿cierto? Empresas que actúan en el mismo mercado, que se discuten los mismos clientes, consumidores, ¿cierto? Entonces, quienes vendan lo mismo y también quienes también abarquen el mismo mercado, ¿cierto? Mis competidores directos e indirectos. También los factores externos, ¿cierto? Como tendencias políticas, sociales, culturales, legales, que puedan afectar directamente a la organización. Se rumorea, ¿cierto? Ya se ha ido hablando de algún cambio en la legislación, por ejemplo, de alimentos saludables. Y yo justamente quiero poner un negocio, mi negocio es parte de ese mercado, ¿cierto? Entonces tengo que considerarlo para planificar mi próximo periodo. Y ahora, después de que se analiza lo externo, también analizo la parte interna de la organización, puntos fuertes y puntos débiles. Los fuertes son, ¿cierto?, lo que me facilita el funcionamiento de la organización. Y los puntos débiles son mis limitaciones o restricciones que pueda tener, ¿cierto? Los malos manejos, etc. Entonces este análisis interno implica, primero, el análisis de los recursos de todo tipo, ya que tengo, con qué dispongo, ¿ya? Y con qué yo sé que voy a contar más adelante. Después tengo un análisis, ¿cierto?, de la estructura organizacional, o sea, cómo está la división del trabajo, ¿cierto? Si existe esta unidad de mando. Recuerden que habíamos hablado, ¿cierto?, en los 14 principios de Fayol, estas unidades de mando que son importantes, ver si efectivamente tengo subdividido las funciones de manera correcta, si están bien designados, ¿cierto?, los supervisores, ya con sus subordinados, cada uno tiene claro cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Toda la estructura organizacional, ¿cierto? Que también pasa mucho dentro de la estructura organizacional. Cada uno sí sabe qué cosas tiene que hacer, pero no tiene muy claro quién es su jefe, tiene más o menos como 2 o 3 jefes, pero ya, ese desorden muchas veces puede ser perjudicial. Y finalmente las evaluaciones de desempeño, cómo está funcionando, ¿cierto? Cuál es la productividad que tenemos, las utilidades que tenemos, cómo vamos con respecto a la innovación de productos, con respecto al crecimiento. Todos los aspectos internos que podamos clasificar y que nos puedan ayudar a analizar para esta nueva planificación. Después tenemos, ¿cierto? Ya analizamos todo, tenemos toda nuestra base de datos lista para empezar a formular estas estrategias. Entonces formulamos varias opciones, ¿cierto?, en las que en base a estas condiciones, ¿cierto?, internas y externas que acabamos de analizar. Y estas opciones representan distintos caminos por los que podemos llegar a estos objetivos globales, en los que después tenemos que observar cada uno de estos caminos y ver cuál vamos a elegir, cuál efectivamente es por el que vamos a apostar que es mejor opción. Y tenemos que ir cruzando esta información, o sea, se refiere a los productos, ¿cierto?, o también al mercado. Y aquí vemos en este cuadrito que tenemos esta matriz con alternativas. Entonces cruzamos
el mercado con los productos y puedo hacer una estrategia, por ejemplo, evaluar una estrategia con mis productos actuales en el mercado actual, ¿ya? O sea, estrategia para generar esta penetración del producto que ya tengo en el mercado que ya existe, ¿cierto? Fidelizar más clientes, lograr más retención, etc. También podemos, ¿cierto?, generar productos nuevos en el mismo mercado actual, ¿ya? Intentar, ¿cierto?, que dentro de este mercado en el que ya estamos insertos, ofrecer una gama más amplia de productos. Después podemos, con los productos actuales, ver alguna estrategia de abarcar un mercado nuevo o ya definitivamente buscar nuevos productos y nuevos mercados. Ya, eso sería, aquí hay una matriz, ¿cierto?, para que vayamos entendiendo en qué tanto se puede diferenciar una estrategia con otra. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, entre 4 estrategias súper diferentes. Estamos hablando de nuevos productos o de nuevos mercados. Dice, va desde el simple cálculo del rendimiento sobre la inversión hasta el empleo de tácticas como la evaluación estratégica competitiva, el análisis de riesgo, ¿cierto?, la curva del valor, método asociado al cálculo del valor para el accionista. Ya podemos hacerlo. Esta formulación de estrategias la podemos hacer de manera muy simple, a eso me refiero con este párrafo, ¿cierto? De manera muy simple, en base a mi desempeño, ¿ya?, o el rendimiento sobre la inversión directamente de los inversionistas, hasta ya hacer estudios mucho más complejos, ¿cierto? Evaluaciones de mercado, de esto mismo, de estrategias competitivas, cómo afectarían, ya metiendo estadística, algo más complejo. Entonces, me puedo basar, dependiendo del contexto de la organización, en lo que yo quiera para formular estas estrategias. Y finalmente, cuando ya logramos tener esta estrategia, pasamos a la etapa del desarrollo de esta subdivisión de tareas, ¿cierto?, de planes tácticos y operacionales. Entonces, en la parte más detallada, ¿cierto?, del proceso de planeación, todas las estrategias se dividen en subestrategias para su implementación. La jerarquía, ¿cierto?, sabemos que va creando, ¿cierto?, estos planes en cada uno de los niveles, ¿cierto? Vamos de la alta dirección, los estratégicos, luego pasamos al táctico para después pasar al operacional, ¿ya? Y por eso aquí habla, ¿cierto?, en diferentes niveles y con distintas perspectivas temporales, porque también sabemos que los de alta dirección son mucho más a largo plazo, y así le vamos bajando el tiempo o el plazo a cada uno de estos planes en base a su nivel, ¿cierto? Mientras vamos detallando los objetivos, más corto es ese plazo. Los planes estratégicos, largo plazo, los tácticos de mediano, ¿cierto?, mediano largo plazo también, y los operacionales, que definitivamente ya a corto plazo. Y acá tenemos un desarrollo de los planes tácticos, ¿cierto? Después de la planeación estratégica, que también lo sacamos de nuestro librito, el librito con el que estamos trabajando, planeación estratégica, ¿cierto? Pasan después a hacer planes tácticos o a desarrollar estos planes tácticos para nuevos procesos, para planeación de desarrollos de productos, ya, o de mercado, que era lo que hablábamos acá anteriormente. Después la planeación y desarrollo de los recursos y la planeación de las operaciones para después, ¿cierto?, detallarlos en los planes operacionales. Y eso, ¿cierto?, nos lleva a los objetivos departamentales para cada gerente. Tienen que todos apuntar, ¿cierto?, a los mismos objetivos. Todos se van desplegando desde los mismos objetivos y siempre se mantienen apuntando a los mismos objetivos, ¿cierto? Y así tenemos que considerar en nuestro ciclo de la APO, primero, que es un ciclo, ¿cierto?, que es un proceso cíclico, por lo que se van haciendo correcciones y ajustes constantemente. Entramos en esta mejora continua, ¿cierto? Cada vez que terminamos este plazo que se fijó,
ya de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a, ya. Bueno, nosotros tenemos plazos fijos para ver los resultados de las evaluaciones, ¿cierto? O de los controles, y en base a esa retroalimentación, ¿cierto?, de las evaluaciones volvemos a reajustar o a rediseñar ciertos objetivos o estrategias. Después se corresponde al ciclo fiscal de la empresa, ¿cierto? Normalmente nosotros lo dejamos a un año porque el ciclo fiscal de una empresa, ¿cierto?, nosotros declaramos en abril, así que para hacer una comparación más objetiva, normalmente es de un año a otro, ¿ya? Y dentro de lo que podemos también hablar de este ciclo, tenemos estos dos autores, como nosotros, ¿cierto?, nos hemos ido basando en nuestro libro, vamos a destacarlos a ellos también, ¿cierto? A Humble y Odiorn, que nos hablan de ciertos modelos de la APO que son variados, pero finalmente igual vamos a encontrar que tienen su base es la misma, ¿ya? Tienen esta interconexión entre los niveles jerárquicos, ya esta planeación de objetivos, ya a pesar de que uno detalla más que el otro, aún así igual su base, ya su esencia, la esencia de la APO es la misma. Ambos partimos, ¿cierto?, con los planes estratégicos de la empresa. Sabemos que sí o sí partimos por ahí, por la alta dirección, quienes van a dar estas directrices o esta directriz de cómo quieren que se vea o se proyecte la empresa o la organización. Luego lo detallamos, ¿cierto? Lo vamos subdividiendo en los planes tácticos, en las gerencias, las distintas gerencias, ¿cierto? Y eso me lleva a ya los planes de cada departamento de la empresa, se llama los operacionales. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hablamos de los tres, ¿cierto? Los tres tipos de planificaciones que se van derivando uno del otro. Eso nos entrega resultados para cada uno de los departamentos, ¿cierto? Medibles, dijimos, y nos permiten esos resultados generar este control y evaluación de ellos y así basarnos para ver si podemos o nos conviene realizar algún tipo de ajuste o de cambio de los planes estratégicos de la empresa. 5 focos así muy generales. Y después está este modelo de la APO de Odiorn, ¿ya?, en el que tiene más detalles, pero finalmente vamos hablando de lo mismo. Tenemos los objetivos de la organización, ¿cierto?, las medidas de desempeño de la organización. Después pasamos a la revisión de la estructura de la organización, de esta alta dirección, ¿cierto? Son los que se encargan de esta parte, entonces lo volvemos a compatibilizar con este siempre primer paso de planificación estratégica. Después vamos siguiendo la flechita, ¿cierto? De aquí, del punto 1, pasamos al punto 2, que era esta revisión, ¿cierto?, de la estructura organizacional, y vamos a tener una división. El supervisor establece los objetivos y las medidas de los subordinados, y el subordinado propone los objetivos, ¿cierto?, y las medidas para su trabajo en conjunto, ¿ya? Recuerden que la APO nos habla de esta medida en conjunto entre supervisor y subordinado. Entonces uno ofrece las medidas para el subordinado y el subordinado para su propio trabajo. Entonces entre ellos dos llegan a este acuerdo en común sobre los objetivos del subordinado, que es lo que tiene que cumplir. Y de aquí esto siempre va a llevar también una retroacción, ¿cierto?, al primer punto. Estos acuerdos también pueden llegar, ¿cierto?, a modificarme ciertas estructuras, ciertas medidas de desempeño que se está pidiendo desde la alta dirección. Y después de este acuerdo en común, retroacción de los resultados periódicos frente a plazos intermedios. O sea, yo cada cierto tiempo, ¿cierto?, voy de manera periódica revisando estos resultados, porque me va a servir para ir dándome cuenta de datos que quizás no consideraba antes y que ahora los encuentro relevantes, porque como estoy haciendo este control, ¿cierto?, en la práctica se dio que hay otros datos que también me importan, o por algún cambio, ¿cierto?, legislativo o qué sé yo, en el contexto también puede haber algún tipo de dato que podamos incluir en este control.
Y asimismo, como hay datos que pueden actualizarse, otros que pueden, ¿cierto?, llegar a ser innecesarios y que puedo yo eliminar su control porque es una pérdida de tiempo, de papeleo, etcétera, etcétera. Después de esto, ¿cierto?, de este control periódico que se mantiene, de evaluación periódica acumulativa de los resultados, ¿cierto? Si fui cada cierto tiempo, a diario o semanal, ¿cierto?, lo que ya hemos ido hablando, depende el contexto, nos va a convenir ver cuál es este periodo, cuál es este plazo, el rango de tiempo. Y después tenemos esta evaluación, ¿cierto?, acumulativa de todos estos periodos. En base a eso, a esta acumulación periódica, ¿cierto?, vamos a ver la evaluación del desempeño de la organización y así volvemos a nuestro inicio, donde volvemos a ver los objetivos de la organización de manera general, ¿cierto?, para poder ir después generando este compromiso entre supervisor y subordinado, llegando a este acuerdo, ¿cierto?, y así midiendo lo que ya pusieron de acuerdo aquí, se va midiendo de forma periódica y así sucesivamente volvemos a entrar en este modelo, en este ciclo. Y aquí les dejo entonces un último mapa mental, ya también del librito. Como trabajamos con él, prefiero, ¿cierto?, mantener, así que ustedes también pueden ir complementando y entendiendo lo que sale ahí en el libro. Y con esto de la virtualidad podemos ir haciendo un acompañamiento un poquito más complementado, ¿cierto? Entonces, características de la APO, de la Administración por Objetivo, tenemos estas 7 que las vimos completas, ¿cierto? Definición conjunta de los objetivos que se pretende alcanzar, que es lo que acabamos de ver aquí con Odiorn. Objetivos para cada unidad de la organización, ¿cierto? Estas sugerencias o gerencias, dependiendo de la organización, lo tienen dividido con el nombre que quieran, pero finalmente para cada unidad que vamos a reconocer. La integración de cada uno de estos objetivos, porque todos apuntamos al mismo norte, ¿cierto?, a estos objetivos estratégicos. Enfoque en los resultados, pero no en medirlos. La APO se enfoca más que en cómo lo vamos a medir, es en que se mida, ¿cierto? Hay que medirlos, pero hay una cierta libertad de cómo medirlos. Evaluación y esta mejora continua, ¿cierto? Dice reciclaje continuo, esta reestructuración en base a la evaluación, ¿cierto? Después dice participación de todos y el apoyo intenso del staff, que es esta forma de trabajar en la que todos aportan a este gran objetivo en común, intentar, ¿cierto?, que las planificaciones sean complementarias, si vamos a ocupar los mismos recursos, ¿cierto?, intentar que esa comunicación sea efectiva entre el otro departamento que también necesita, por ejemplo, la grúa. Si nosotros llegamos a tener este apoyo intenso del staff, vamos a lograr que podamos planificarnos y que cada uno ocupe la grúa sin toparnos en el horario, ya sin perjudicar el avance del otro departamento. Después, ¿cierto?, tenemos estos objetivos en cascada, que es parte de esta planeación estratégica, ¿cierto?, estos objetivos estratégicos, los tácticos operacionales, que ya hemos, ¿cierto?, dividido en esos 3 escalas. Y de ahí se deriva esta planeación estratégica y se formulan los objetivos de la organización, ¿cierto? Estos grandes objetivos, analiza lo externo, lo interno, formula estas estrategias en base a este análisis, ¿cierto? Así se definen los planes tácticos y después los planes operacionales, ¿cierto? Siempre hemos hablado entonces que va en esta suerte de cascada, ¿cierto?, que una lleva a la otra. Apreciación crítica de la APO, ya vimos también, ¿cierto?, los pros y los contras de esta estrategia. La teoría de la máquina de planear, no nos vamos a meter ahí, ¿ya?, porque no lo vimos nosotros y no lo vamos a ver, no es parte de nuestra materia. Tampoco vimos los pecados capitales, ¿cierto?, porque eso lo pueden ustedes encontrar en el libro, ni las exageraciones, pero sí vimos y sí nos importó y nos importa, ¿cierto?, esta apreciación de
las ventajas y las desventajas que podíamos encontrar, ¿cierto? Donde yo tengo que poner énfasis para no caer en estas desventajas que me puede traer la APO, como el aumento del papeleo. Recuerden que ya lo fuimos viendo. Así que eso, chicos, yo ahora junto con este video les estoy subiendo una tareita, una preguntita en la plataforma, ya, para que la respondan en base a a la materia que hemos estado viendo, ya. ¿Cuál es el alcance de la planeación estratégica? Y detalle a quiénes les afecta y de qué manera. ¿Ya? También va a estar escrita en la plataforma, así que no se preocupen. Y van a tener estos días de plazo ya antes de la pruebita. Que estén muy bien. Si tienen consultas, ustedes saben que está mi mail, o nos volvemos a conectar el día lunes para resolver consultas antes de la prueba. Éxito, chicos, que estén muy bien. Chao, chao.